La venganza de la vaca. Sergio Aguirre, capítulo 6. Saber que eso sucedió en esta casa me da escalofríos. Leticia subió los pies sobre el sillón donde estaba sentada. Cristina todavía permanecía con el cuaderno entre las piernas. Supongo que era todo muy distinto. Lo que espero es que eso sea muy distinto, dijo Manuel. Por supuesto. Bueno, esto ocurrió hace más de 70 años, le respondió Cristina. Y los Tur ya están muertos, dijo Rafael. Además, no creo que los hayan enterrado aquí. Cristina lo miró e hizo un silencio. No lo leí en ningún lado. Y papá tampoco me dijo. Bueno, tal vez no lo sepa. La verdad es que nunca me hice esa pregunta. En ese momento miró hacia la ventana. Rafael levantó los brazos como si fuera a atacar a Cristina y en tono de broma dijo: a la noche los Tur se levantarán de sus tumbas y... Carlos hizo un gesto de fastidio. Por favor, Rafael, esto no es broma. Está bien, lo siento. Vos dijiste que conocías otra historia, Carlos, que te confirmó que no habías imaginado lo que pasó con Clara. Sí, Carlos, por favor, continúa. Carlos se acomodó en su asiento y comenzó. Les conté que esa mujer me dijo que fuera a ver a un muchacho que vivía en Villa Fontana. No me dijo nada más. En ese momento supuse que este chico tal vez hubiera conocido a Clara. No tenía muchas ganas de ir, pero la curiosidad me venció. Y además pensé que, por lo que fuera que esa mujer me había mandado a hablar con él, tal vez me ayudaría a entender un poco lo que vi o creí ver aquella tarde en el tambo. Cuando llegué a Villa Fontana, no me resultó difícil encontrar la casa del médico. Era una casa muy bonita, al final del pueblo. Llamé a la puerta y me atendió Martín. Presentí que era él, así que lo llamé por su nombre. Sí, soy yo, me dijo. Cuando le conté que me había mandado la curandera, se interesó. Pasá, pasá. Fuimos al patio, acercó 2 sillas y me preguntó a boca de jarro: contame qué te pasó a vos. En ese momento supe que yo no era el único. Fue una mezcla rara de sensaciones. Por un lado, el miedo de confirmar de que hay una realidad monstruosa a nuestro lado y podemos no darnos cuenta. Y por el otro, el alivio de saber que no era el único que lo sabía y que lo había sufrido. Le conté toda la historia con Clara. Me escuchó muy serio y cuando terminé, respiró hondo. No sé qué es esto, no lo sé, y me gustaría saberlo. Mi papá me prohibió que hablara de los Juárez. Él no vio lo que yo vi, pero me cree. Me cree porque vio otras cosas, pero dice que si lo cuenta nadie le va a creer. Y siendo médico sería el fin de su carrera. Imagínate, ¿qué confianza le va a tener la gente a un médico que ve cosas que no pueden existir? El sol bajaba cuando me contó su historia con los Juárez, que voy a tratar de reproducirla exactamente como me fue relatada. En octubre mi papá me llevó a un campo cerca de Balnearia. Era una pequeña estancia que pertenecía a una familia de Buenos Aires y que cuidaba un hombre que vivía allí con su mujer y los hijos. Don Juárez era poco conocido en la zona, quiero decir, era de esas personas que no bajaba nunca al pueblo. A veces había gente que prefería ir directamente a la ciudad cuando necesitaba provisiones y esas cosas, y los Juárez parecían ser de esos. Excepcionalmente, en la veterinaria aparecía la hija, una chica de unos 20 años que iba al negocio, compraba lo que necesitaban y se subía al sulky de vuelta, sin hablar con nadie. En una oportunidad, que eran raras, la maestra del pueblo la atajó y le preguntó directamente si los hermanos iban a la escuela o no, porque tenía pensado ir hasta la casa para hablar con el padre, que no podía ser que esos chicos no estuvieran recibiendo educación, y todas las cosas que puede decir una maestra. Parece que la chica no le respondió nada, así que la señorita Aida agarró el Citroën que tenía y se fue nomás. La estancia quedaba a unos 20 kilómetros entrando desde la ruta, justo antes de llegar a Balnearia. Cuando la maestra volvió, no comentó nada de esa visita y a la semana ya se estaba yendo a Córdoba. Había pedido el traslado.
Todo el mundo se preguntaba por qué la señorita Aida se iba así del pueblo, porque si bien era una chica de la ciudad, parecía estar contenta en la escuela de Villa Fontana, y nunca había mencionado que tenía pensado irse. Por supuesto que nunca nadie imaginó que pudiera tener que ver con la visita a los Juárez. En realidad, solo yo lo pienso ahora. Mi mamá comentó lo de la maestra cuando la hija se llegó por el dispensario con una nota que pedía que mi padre fuera a la casa. A papá le llamó la atención. Él pensaba que los Juárez debían atenderse con otro médico, alguno de un pueblo vecino, porque nunca antes lo habían llamado ni se habían acercado al dispensario por nada, ni una simple gripe. Así son los criollos, dijo mi papá. No vienen nunca al médico y cuando caen es porque están en las últimas y después te echan la culpa a vos y sos el matasanos. Acompáñame, Martín, así vas conociendo los bueyes con los que vas a tener que arar. Llegamos pasada la siesta. La casa era grande, de esas que son como un chorizo y que las recorre una galería a donde desembocan todas las piezas. Cuando llegamos nos recibió don Juárez. Era un morocho grandote, casi obeso, que caminaba muy lentamente hacia el auto cuando estacionamos. No me pareció muy cordial. Recuerdo que cuando acompañaba a mi papá a la casa de algún paciente, siempre la gente nos recibía muy bien. Viste cómo es en los pueblos la gente con el doctor. Pero Juárez no. Era medio seco el hombre. Ni bien mi papá se bajó, le comenzó a hablar bajito y sin sacarse la mano izquierda del bolsillo. Aparecieron los hijos, todos gordos. Eran 3, que rondaban entre los 5 y 11 años más o menos, y era impresionante el parecido con el padre. Como pesados al caminar, nos rodearon mientras nos miraban como si hubiera llegado no sé quién. Me dio la impresión de que realmente en esa casa nunca recibían a nadie. Escuché que mi papá decía: tengo que verla, no puedo decirle nada antes de verla. Me quedé por ahí, dando vueltas, mientras mi papá entraba en una de las habitaciones. Al rato apareció la hija, o a la que yo suponía la hija. Diferente de los hermanos, era delgada y con una expresión despierta que contrastaba con la carita de medio dormidos que tenían los chicos que había visto. Me preguntó si quería tomar mate. Le dije que no. En realidad sí tenía ganas, pero siempre me sale el no y después me arrepiento. Ella volvió a entrar. Al rato salió, me miró y entró nuevamente. Mi papá se demoraba. Yo fui hasta el auto y me puse a escuchar la radio. No sé por qué. Me olía que la cosa no debía ser muy buena. En un momento me acuerdo que di vuelta la cabeza y vi a los 3 chicos abajo de un algarrobo. Estaban como sentados. Digo cómo porque me pareció rara la forma en que se hallaban. No sé, nunca había visto a chicos sentarse de esa manera. Me acuerdo que pensé, lo que pasa es que son gordos. Uno estaba con las piernas estiradas y el torso medio levantado, y los otros 2 con la espalda hacia arriba y la cabeza erguida, como si estuvieran hablando, pero no hablaban. Me fijé y estaban en silencio, como masticando. No sé muy bien qué fue lo que me pareció poco natural, si algo en el cuerpo o esa postura como de echados que nunca había visto. Al rato vi que mi papá salía de la casa y se quedaba hablando con don Juárez en la galería. También pude ver que se acercó la hija, pero ni bien estuvo cerca de ellos, el padre se dio vuelta y la chica retrocedió rápidamente. Después se acercaron al auto. Vi que mi papá venía con la cara de preocupado que siempre tiene cuando algún paciente anda grave. Don Juárez lo saludó dándole la mano, siempre con la otra en el bolsillo. Durante el regreso casi no habló. Le pregunté por la enferma y qué le pasaba, pero no me contestó. Apenas me dijo que tenía unas manchas en el cuerpo y que no sabía qué podía hacer. Cuando llegamos a casa, me olvidé del tema hasta el día siguiente. Estaba esperando que mamá saliera del baño para darme una ducha y mientras pasaba por la salita donde está el teléfono, escuché lo que decía. Parecía estar hablando con un colega. Para colmo, no me sabían decir cuándo aparecieron.
Yo no sé si esas manchas tienen días, semanas, no sé. O no se bañan, o no se miran, o son medio idiotas. Te juro que no vi nunca algo así. Son unas manchas negras en todo el cuerpo. No hay comezón ni dolor. Lo único que observé es una pilosidad que se va extendiendo desde el centro de las manchas hacia la periferia. No, te digo que no son lunares. Yo he visto lunares grandes, pero esto no tiene nada que ver. Además, los lunares no se extienden así. Voy a pedir una interconsulta, pero no sé cómo hacer para que esta gente vaya a hacerse ver con un especialista a Córdoba. Cuando entré al baño no pude evitar mirarme el cuerpo. Trataba de imaginarme esas manchas con pelos mientras me enjabonaba como nunca. Se me cruzó que esa enfermedad podía ser contagiosa. En ese momento dudé de seguir medicina. Esa noche, después de cenar, mi papá se encerró en el consultorio. Yo me quedé mirando televisión y, como siempre, puse la pava para hacerme un café. Como vi que la luz del consultorio seguía encendida, le fui a preguntar si quería tomar algo. Sobre el escritorio vi unos libros abiertos con unas láminas espantosas de lo que parecían ser fotos de pacientes con enfermedades de la piel. Mi papá me dijo que no quería nada y me fui a acostar. Esa noche tuve pesadillas. Soñaba que me despertaba y que cuando corría las sábanas estaba cubierto de manchas negras. Al día siguiente me enteré por mi mamá que bien temprano había ido la hija de los Juárez a buscarlo a mi papá. Me comentó que ahí nomás le pidió que fuera al pueblo vecino por una ambulancia, mientras él iba a la casa. Mamá me dijo que fuera al dispensario para avisar que mi papá había tenido una urgencia y que llegaría tarde. El dispensario queda a pocas cuadras de mi casa. Todo en Villa Fontana queda a unas pocas cuadras. Así que me fui caminando. La sala de espera estaba repleta. Le dije a la enfermera lo que pasaba, que mi padre llegaría tarde porque estaba en la casa de los Juárez y había pedido una ambulancia. Rosa, la enfermera, hizo un gesto de fastidio. ¿A vos te parece, Martín? Esta gente no viene nunca al médico y ahora tu padre tiene que andar a las corridas. ¿Qué cosa con estos criollos brutos? Andás a ver qué tiene esa mujer. No es por hablar, pero la esposa del veterinario me dijo que la chica de los Juárez más de una vez fue a buscar remedios y que el marido sospechaba que eran para ellos. No sé, son cosas que uno por ahí piensa, pero no me extrañaría que fuera cierto. Volví a casa, me puse a acomodar mi habitación y apareció mamá. Martín, tu papá está demorando. ¿Por qué no te llegas hasta lo de los Juárez a ver qué pasa? En una de esas necesita ayuda, no sé, cualquier cosa. Agarré la moto y fui. Mientras llegaba, tuve el presentimiento de que algo feo estaba ocurriendo. Estacioné al lado del auto de mi papá. Al acercarme, me pareció escuchar un llanto. Como no parecía nadie, entré a la galería. Cuando pasaba por una puerta, vi a la hija de don Juárez, que estaba sentada con las manos en la cabeza. Era ella la que lloraba. Me asomé y pude ver sobre una cama a esa mujer. Supuse que era la enferma y me di cuenta de que había muerto. Un olor a excremento de vaca inundaba la habitación. Fue un instante. Del otro lado de la cama, una anciana levantó la cabeza y al mirarme, escondió las manos debajo de una especie de tejido que tenía sobre la falda. Me quedé sin aliento. Vi, o creí ver, en el lugar de las manos, dos pezuñas de vaca desaparecer bajo la tela. En ese momento, escuché a mi padre que me llamaba. Martín, ¿qué haces acá? Antes que pudiera responder, me dijo, volvé a casa, avisá que hoy no voy a atender. Por el tono de la voz noté que era una orden. Sin responder, pegué la media vuelta y comencé a caminar hasta la moto. En mi cabeza solo tenía la imagen de lo que había visto. Quería creer que era una especie de ilusión óptica y sentía que me temblaba todo el cuerpo. Antes de subir, vi nuevamente a los chicos echados sobre la tierra, bajo el algarrobo, y claramente noté que movían las bocas, masticando, muy lentamente, todos parecidos al padre, que ahora abrazaba a la hija con su única mano libre. Las clases terminaron y no pudieron averiguar nada.
Hicieron una lista de sospechosos, que no era muy larga, pero sí dolorosa. Les costaba pensar que un compañero hubiera cometido semejante canallada, que ahora se parecía a un asesinato. Los nombres de la lista eran los de aquellos que, pudieron averiguar, reprobaron la materia. No se les ocurrió otra razón, tratándose de Susana, para que alguien pudiera haber hecho algo así. La lista tenía los siguientes nombres: Martín Guevara, Constanza Brunetti, Florencia Mondino, Agustín Ortega, Martín Bastos. Abordaron a los 5. Hábilmente trataron de dejarlos hablar, esperando algo, cualquier cosa que pudiera delatarlos, una palabra o un gesto en el momento preciso en que ellos, distraídamente, mencionaban a Susana, pero todo fue en vano. Era muy difícil que el autor de ese acto pudiera confesarlo, porque la muerte de Nicolás, pensaron, seguramente había dejado alguna especie de culpa en el que escribió aquella nota, o aliviado también cualquier rencor. La verdad llegó cuando dejaron de buscarla, y sucedió casi accidentalmente. En una siesta de febrero, Leticia estaba en el club esperando encontrar algún conocido. De sus 4 amigos del colegio, Cristina, con la que siempre iba, estaba de vacaciones, en el mar, con Rafael. Apenas llegado de Inglaterra, habían decidido, ni bien pasaron las fiestas, irse a la casa que una tía soltera de Cristina tenía en Pinamar. Había sido todo un año de no estar juntos y con un final horrible. Querían estar solos y alejados de todo. Por su parte, Carlos se iba, como todos los años, a su casa en Los Molles. Hasta marzo no lo vería. ¿Volverían a estar juntos como antes, ahora que cada uno estaba en la universidad haciendo su propia carrera? A veces Leticia se hacía esa pregunta con temor y siempre se la respondía de la misma manera: el tiempo lo dirá. Y finalmente Manuel, con quien sí se seguía viendo, esa semana estaba ocupado porque llegaban unos familiares de Mendoza y por supuesto tenía que atenderlos. Leticia estaba acostada en una de las reposeras que se encontraban en fila al lado de la pileta, con los ojos cerrados, mientras sentía cómo el sol ya comenzaba a picarle demasiado, sobre todo en la cara. Escuchó esa voz que tardó un segundo en reconocer: Marcela Renzi. Leticia, ¿cómo andás? Leticia se alegró de escuchar una voz conocida. Ya se estaba aburriendo de estar sola. Marcela Renzi no era el tipo de chica con la que estaría todo el día, pero podía ser la compañía ideal para un rato en la pileta. Marce, ¿qué haces acá? No sabía que venías a esta pileta. Sentate. Sí, siempre voy al club al que pertenece mi papá, por el banco, pero como queda tan lejos y hoy hace tanto calor. Comenzaron a charlar. De las dificultades para broncearse pasaron al festival de rock en Santa Elena, el regreso de Rafael de Inglaterra, y cuando finalmente hablaban de las carreras que cada una había elegido, Marcela dijo: voy a tener que aprobar inglés en marzo, si no, no voy a poder empezar la facultad. La última frase y cierto fastidio que percibió en la voz de Marcela alertaron a Leticia. No recordaba que el nombre de Marcela estuviera en la lista de los que reprobaron. ¿Cómo? ¿Vos reprobaste inglés?, preguntó. Sí, y si no hubiera sido por esa materia. Mi papá me dijo que si no reprobaba nada en estas vacaciones me dejaba ir con mi hermana a Punta del Este. ¿Te imaginas? Eugenia se fue con 2 compañeras de facultad y me invitaron, pero en el último examen se fueron mis vacaciones. Leticia sintió que un cosquilleo le subía por la espalda. Trató de parecer natural. No entiendo, contame qué pasó. Mi papá siempre hace esos tratos con nosotras. Si el colegio o la facultad andan bien, hay vacaciones. Si no, no. No sabéis la bronca cada vez que me acuerdo. ¿Y qué pasó con el examen? Marcela miró al suelo e hizo un silencio antes de hablar. Nada, nada. La López me bochó. No podía creerlo, te juro. Yo había hablado con ella. Ella sabía que yo necesitaba aprobar ese examen, pero ¿qué se le va a hacer?
En ese momento, Leticia creyó ver un destello de rabia en la mirada de Marcela y supo, al fin, quién había escrito la nota.